La noticia sobre la inesperada escapada de Can Yaman a Estados Unidos comenzó a circular con una fuerza imparable desde las primeras horas del día. El movimiento fue interpretado como algo más que un simple viaje profesional. El momento elegido llamó poderosamente la atención. Las miradas se dirigieron de inmediato a su entorno más cercano. Nada parecía casual en esta decisión. El silencio que rodeó la salida aumentó aún más la tensión. Desde el primer instante, el viaje fue leído como un mensaje implícito. Can Yaman se mostró relajado, seguro y distante de cualquier polémica directa. Sus gestos transmitían determinación absoluta. No hubo explicaciones oficiales. Esa ausencia de palabras encendió aún más las interpretaciones. El interés mediático creció de forma inmediata. La figura de Demet Özdemir apareció inevitablemente en el centro del debate. Aunque no fue mencionada de forma directa, su presencia se sintió en cada comentario. La coincidencia temporal despertó sospechas. El pasado compartido volvió a ponerse sobre la mesa. Salía. En la patina la cieles o patina porque bueno por avisarse su persia. El público comenzó a unir piezas. La historia tomó fuerza por sí sola. Las imágenes de Can Yaman en Estados Unidos mostraban una versión distinta. Se le vio cómodo, enfocado y con una actitud renovada. No parecía alguien huyendo, sino alguien avanzando. Cada aparición reforzaba esa impresión. El mensaje visual fue potente. La narrativa se construyó sin necesidad de declaraciones. Todo parecía cuidadosamente medido. El entorno cercano guardó silencio absoluto. Ninguna fuente desmintió ni confirmó interpretaciones. Esa estrategia aumentó el misterio. El viaje dejó de ser solo un traslado geográfico. Se transformó en un símbolo. La lectura emocional fue inevitable. El público respondió con intensidad. Demet Özdemir, por su parte, mantuvo una postura discreta. No reaccionó públicamente. Su silencio fue interpretado de múltiples maneras. Algunos lo vieron como fortaleza, otros como distancia emocional. Cada gesto fue analizado con lupa. La tensión se mantuvo viva. El relato mediático avanzó sin freno. Can Yaman fue presentado como alguien que tomó el control de su narrativa. El cambio de escenario reforzó esa imagen. Estados Unidos apareció como un punto de inflexión. No se habló de huida, sino de elección. El mensaje implícito fue claro. La tensión no disminuyó. Las redes sociales amplificaron cada detalle. Fotografías, gestos y tiempos fueron observados con obsesión. El viaje se convirtió en tendencia. El nombre de Demet Özdemir volvió a circular con fuerza. El vínculo pasado regresó al debate público. La historia se compartió sin descanso. El impacto fue inmediato. Can Yaman no modificó su actitud ante el ruido externo. Continuó mostrando serenidad. Esa calma contrastó con la intensidad del debate. El equilibrio emocional fue notorio. No hubo provocaciones directas. Todo se sostuvo en una narrativa elegante. El interés creció aún más. El viaje también fue interpretado como una declaración personal, un gesto de independencia, una forma de marcar distancias sin palabras. El simbolismo fue potente. Cada imagen reforzó esa idea. El relato se mantuvo coherente. La atención siguió centrada en él. Demet Özdemir permaneció firme en su línea habitual. No alimentó rumores y no respondió a especulaciones. Esa postura fue leída como madurez. El contraste entre movimiento y quietud llamó la atención.
La narrativa se enriqueció con esa dualidad. El interés no decayó. El público interpretó el viaje como un punto de quiebre. No necesariamente un acto de revancha, sino de afirmación personal. Punto. Esa lectura ganó fuerza con el paso de las horas. El relato se volvió más profundo. La historia trascendió el simple titular. El impacto emocional se sostuvo. Can Yaman regresó al centro de la conversación con fuerza renovada. Su imagen pública se vio reforzada. El viaje cumplió su efecto simbólico. La narrativa quedó instalada. No hubo necesidad de aclaraciones. El mensaje ya había sido recibido. La historia se mantuvo viva gracias a su ambigüedad. Nada fue confirmado ni negado. Esa indefinición alimentó el interés. El equilibrio entre silencio y exposición fue clave. El público respondió con entusiasmo. La conversación continuó. La quena vayano ya no se ver por los alane. Demet Özdemir siguió siendo parte esencial del relato. Aunque sin protagonismo activo, su figura estuvo presente. El pasado compartido dio contexto a todo. La historia se sostuvo sobre esa base emocional. La atención no se dispersó. El impacto fue duradero. Así, la escapada de Can Yaman a Estados Unidos se transformó en mucho más que un viaje. Se convirtió en un gesto cargado de significado. La narrativa fue poderosa. El interés se multiplicó. La historia se compartió masivamente. El mensaje trascendió fronteras.